El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dejó Jesús la región de Tiro y pasando por Sidón y los pueblos de la región de Decápolis, llegó al lago de Galilea. Allí le llevaron un sordo y tartamudo y le pidieron que pusiera su mano sobre él. Jesús se lo llevó a un lado, aparte de la gente, le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre: Efatá, que quiere decir ábrete. Al momento al sordo se le abrieron los oídos y se le destrabó la lengua y pudo hablar bien. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo contaban. Llenos de admiración decían: todo lo hace bien, hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, Jesús hoy día realiza un milagro muy significativo en la liturgia de este 23º domingo, que es curar a un sordo mudo. Uno podría decir, bueno, pero eso es extraordinario, pero es semejante a curar a un ciego, por ejemplo, ¿no? O a sanar a un paralítico, o no es tanto como resucitar a un muerto. Pero resulta que, como escuchamos en la primera lectura del profeta Isaías, el signo mesiánico, primero que se explica, es que va a hacer oír a los sordos y hablar a los mudos. Y esto ya se anunciaba 9 siglos antes de Cristo. Imaginemos un pueblo que está toda la vida, siglos y siglos, esperando que llegue el Salvador, el Rey de Reyes, el Señor. Y entonces se da ese signo. Todos sabían entonces que cuando viniera alguien con el poder de sanar a un sordo y a un mudo, ahí teníamos al Mesías. Y lo lindo de esto es que Jesús, que está comenzando su ministerio apostólico, pasando por distintos lugares, incluso en territorios paganos como Tiro y Sidón, ahora vuelve al lago de Galilea, y algunas personas le llevaron a este señor que era sordomudo. Eso es importante, porque si bien es cierto, Jesús es el jefe de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia, nosotros somos un miembro, somos el cuerpo de Cristo, entonces todos tenemos una tarea que realizar en la misión de Cristo. Estamos todos llamados a trabajar en la viña del Señor. O sea, en cualquier momento llega Jesús y nos dice: ¿y por qué tú estás ahí sin trabajar? Ven a trabajar a mi viña. Eso significa: ven a trabajar a mi iglesia. Porque la cosecha es abundante y los trabajadores son pocos. Bueno, nosotros también somos sarmientos de esta viña que es la iglesia y necesitamos que nos ayuden, que nos trabajen, entre comillas, para que nuestra fe aumente. Pero también estamos llamados a ser los viñadores, es decir, los que ayudan a que otras personas se acerquen a Jesús, que es justamente lo que vemos en el Evangelio de hoy, que son anónimas estas personas, no sabemos quiénes son, pero hicieron un trabajo maravilloso, llevaron el sordo mudo a Jesús. Es un gran apostolado. Entonces el apostolado nuestro también es lo mismo, traer más personas a la iglesia, llevar más personas a que conozcan a Jesús, especialmente a los que están abatidos por la angustia, por la tristeza, por la depresión, que no encuentran más sentido a la vida. No, tenemos a Jesús, camino, verdad y vida. El mundo nos ataca con distintas ideologías, el demonio, que es todo lo contrario, no es camino, es precipicio que lleva al abismo infernal, no es la vida, es la muerte, no es la verdad, es el príncipe de la mentira. Entonces tenemos que ayudar a otras personas para que se acerquen a Jesús. Esa es la tarea
de un cristiano, sea sacerdote o sea laico. Jesús cuenta con nosotros, en primer lugar. En segundo lugar, podríamos decir que todos somos, en alguna medida, sordomudos, ¿no? En el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de ruido, tanto ruido y tanta bulla, que difícilmente encontramos tiempo o la calma del alma para escuchar la palabra de Dios. No es fácil escuchar la palabra de Dios hoy en día. Hay mucho ruido, radio, televisión, conversaciones, copuchas de repente, ¿no es cierto?, que a uno lo dejan mal, como uno anda participando en palabreríos que no tienen sentido. Y así, entonces, terminamos sordos para escuchar la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Y es tan importante darse ese tiempo para dejar que Jesús nos toque el oído, ¿no? Con su dedo santo. El dedo de Dios representa al Espíritu Santo, y nos pueda sanar, pueda abrir nuestro oído espiritual, de tal modo que no solo escuchemos lo que se está hablando en la misa, sino que nos llegue al corazón, de tal modo que no solo escuchemos el rosario cuando estamos rezando, ¿no?, con otras personas sobre todo, sino que lo hagamos de corazón, que podamos oír a Dios en nuestra alma. Y así, aprendiendo a escuchar la voz de Dios, la voz de nuestro ángel, también porque el ángel de la guarda siempre nos está hablando. Y no lo hace con palabras materiales como ahora, ¿no?, sino que nos habla en el pensamiento y nos infunde buenas ideas, sentimientos santos. El Espíritu Santo también lo hace, pero el ángel de la guarda es muy importante. Quiero contarles una anécdota que me pasó anoche. No estaba el hermano Héctor y, bueno, después de la adoración al Santísimo en la noche, me iba a acostar, y entonces, por ahí por las 12 de la noche, algo me dijo en mi cerebro: anda a ver el portón de la calle, el portón del auto. Y fui a ver y estaba abierto. Entonces, ¿por qué pasan esas cosas? Hay alguien que nos ayude, ¿no? El ángel de la guarda. No solo en situaciones como esa, sino también nos va indicando el mejor camino para agradar a Dios con nuestras actitudes, con nuestras elecciones. Eso significa estar dispuesto a oír la voz de Dios. Pidamos en esta misa primeramente eso, que seamos capaces de recibir la palabra de Dios, entenderla, acogerla y cumplirla. Es decir, que el Señor abra nuestros oídos espirituales. Que digamos: habla, Señor, que tu siervo escuche. Que seamos como María Santísima, que acogía todas las palabras que venían de Jesús y las meditaba celosamente en su corazón. Y en segundo lugar, Jesús no solo le cura su sordera, sino también lo hace hablar. A veces nosotros estamos mudos, porque a pesar de que decimos muchas cosas, hablamos demasiado en el día, ¿no? Tal vez algunos hablan más, algunos hablan menos. Yo conozco algunos esposos que desearían que sus compañeras hablen menos, y otras que desearían que sus esposos hablen más, ¿no? O a veces al revés, ¿no es cierto? Pero más allá de las cosas que hablamos en el día a día y todo lo que comentamos, lo que el Señor espera de nosotros es que hablemos palabras santas, palabras de evangelización, que comuniquemos la buena noticia. Y a veces nos quedamos mudos porque nos da vergüenza hablar de Jesús. Sentimos pudor de hablar de nuestra fe. Si vemos que están atacando a nuestra iglesia, la palabra de Dios, a la Santísima Virgen, a Cristo, o están proponiendo cosas que son malas, por ejemplo, de ir a visitar a los brujos, al tarot, cosas así, a veces uno se queda callado, ¿no? Y no dice la verdad. ¿Por qué? Porque estamos mudos, porque nos falta el coraje de proclamar el Evangelio. Y por eso es que, lamentablemente, mucha gente está perdiendo la fe. Vemos que nuestras iglesias se van poniendo así vacías, porque ya a los niños no se les habla de Dios. No se les habla de la fe ni en el colegio, a veces ni siquiera en la casa.
A veces nuestra catequesis en la parroquia tampoco es tan adecuada. Y así vemos que las nuevas generaciones ya van perdiendo la fe. Inclusive, me contaba ayer un sacerdote de Santiago que él visitó una familia, unas personas como de 60 años, que eran muy católicos, y después de mucho tiempo lo fue a visitar y se dio cuenta que todos sus hijos, que eran 3 hijos, ninguno tenía fe, y los nietos menos. ¿Por qué pasa eso? ¿No es cierto? A lo mejor nos está faltando que el Señor nos destrabe la lengua, que podamos hablar las maravillas del Señor, que podamos evangelizar. Porque si nadie predica, si nadie habla, y no me refiero solo a los sacerdotes, sino que a todos los bautizados, ¿no? ¿Cómo vamos a tener fe? La fe viene por escuchar la palabra, por escuchar un buen consejo, etc. Pidamos hoy día entonces al Señor que nos ayude a tener este don de recibir esta visita de Jesús, que sin duda nos quiere acoger y quiere colocar en nosotros el signo de la salvación, ¿cierto? El signo de la salvación es la fe, y la fe implica que sanemos de nuestra sordera y de nuestra mudez espiritual. Así sea. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador